que estos niveles de Milei, ellos al final lo han asumido. Yo creo que al final eran una expresión de eso, ciertamente con unos niveles de moderación, sobre todo en el lenguaje, pero en la práctica eran lo mismo. Es el que reivindica a Milei, que es el neoliberalismo a un nivel extremo. Esas eran las palabras de Cavallo. Todo lo que es del Estado hay que quitárselo. Le quitaron a los diputados, el Congreso. Y la derecha por lo regular tiene ese comportamiento, esa es su característica. Ahí no hay mayores niveles de principio para saltarse las normas. Saludos amigas, amigos, ustedes sintonizan Acento TV y este es su programa a partir de ahora. Hoy nos visita un amigo de esta casa, el doctor Amauris Pérez Vargas. El doctor Amauris Pérez Vargas, un reputado académico dominicano con estudios en República Dominicana y en Francia. Los hemos invitado porque él ha dado seguimiento a lo que ocurre, por ejemplo, en Argentina y en otros países, con esta ola que hay de un tiempo a esta parte de las ideas más extremistas hacia la derecha, el envalentonamiento de esos grupos ultraderechistas y que en algunos países han ganado o parte o han ganado el poder como tal, la presidencia, el gobierno. Bienvenido, doctor. Bien, Gustavo, para mí siempre es una alegría y un placer estar aquí compartiendo contigo, no solamente en este espacio, sino también fuera, porque realmente por lo menos a lo largo del tiempo hemos podido desarrollar y entablar una bonita amistad que a mí me honra mucho en términos personales, pero también en términos familiares. Todos en nuestra casa estamos siempre muy contentos y siguiéndote desde este espacio. Muchas gracias, para mí un grandísimo honor. Bueno, ¿qué decir, doctor, de esto que está ocurriendo, verdad, con ese giro hacia lo ultra en la derecha y lo que acaba de pasar recientemente en Argentina con la elección de Milei? Sí, realmente es un fenómeno, primeramente digno de estudio. Milei no llega, o sea, las ciencias sociales por lo menos tienen eso claro, que las cosas no se dan porque sí. No es un salto de pronto. No, no, no. Hay una acumulación, un proceso. Hay todo un proceso y hay causas que lo explican. Y en ese sentido, por supuesto, hay que atender a lo que fue el gobierno de Alberto Fernández, que tiene mucha responsabilidad en la emergencia de este tipo de personajes. Por supuesto, ahí hay que ver también cómo los medios de comunicación alentaron y promovieron la figura de Milei. ¿Solo Alberto Fernández o toda una serie de gobiernos que pasaron por Argentina? Bueno, toda una serie de gobiernos. Lo que pasa es que, por supuesto, antes de Alberto Fernández estaba Mauricio Macri. Y por supuesto, Macri tiene también mucha responsabilidad. Y antes Cristina también, que no salió bien parada tampoco. Bueno, ahí hay posiciones, vamos a decirlo así, porque ella al final sale en un proceso electoral en el que ella no participa y por supuesto finalmente vuelve al poder junto con Alberto, en ese caso como vicepresidenta, y por supuesto los argentinos, por lo menos la valoración de su gobierno no era tan negativa, al punto que obviamente pueden lograr alcanzar nuevamente el poder en el año 2019. Pero que el peronismo es un... No, es una estructura fuerte, sólida, con mucha tradición y con mucha base social. Con sus luces y sus sombras. No, o sea, la historia está ahí. Y realmente el peronismo, tal como usted lo destaca, es una organización política de mucha tradición, de mucha militancia, pero muy bien arraigada en la sociedad argentina. Y por supuesto ahí se desarrollan diferentes corrientes y tendencias, por eso uno ve una figura como Carlos Saúl Menem, por ejemplo, en los 90, y otra corriente que obviamente formaba parte de la tradición peronista, por lo menos desde la década de los 70, que es una corriente más hacia la izquierda, que la representó y encabezó el presidente Néstor Kirchner. Y por supuesto Cristina fue una continuidad dentro de esa corriente, que por supuesto expandió y dio espacio al proyecto que había desarrollado Kirchner, por ejemplo, en términos de la memoria histórica argentina y por lo menos una mirada crítica sobre lo que fue ese pasado de la dictadura de los años 70 y principios de los 80.
Bien, entonces, como usted ha observado las cosas, ¿cómo fue este fenómeno, digamos, ganándose el apoyo de una parte, porque es una parte importante? Él ni siquiera llegó primero en la primera En la vuelta. primera vuelta. No, Bueno, él llegó primero con el 30%. Ya después, en segundo lugar quedó Patricia Bullrich. O no, en segundo lugar quedó Sergio Massa, que por eso queda Patricia Bullrich fuera de la segunda vuelta. Y se alía con él, sí. Y evidentemente él llega por el uso que él hace a las plataformas digitales, especialmente TikTok. Es decir, él se difunde como candidato a través de esa plataforma y hace llegar un mensaje, por supuesto, que básicamente es lo contrario a lo que él ha estado implementando. ¿Por qué decimos esto? Porque evidentemente él tenía un discurso bien orientado hacia lo que él denominaba la casta. Y por supuesto él representaba en esa casta a los Kirchner. Pero desde el punto de vista político, o por lo menos socioeconómico, la casta también la representaba Macri. Y también la representaba todo el grupo económico que Macri tenía detrás. El discurso hacia la señora que fue candidata era muy duro. Incluso... no, ellos tuvieron... Era misógino. Exacto. Y niveles inclusive dentro del mismo macrismo de fricción con relación a él. O sea, no se veía tan fácil que se iban a alinear por el nivel de, vamos a decirlo así, de violencia que había en el discurso del mismo Milei y la mirada en todo en torno a la sociedad. Yo creo que, y entiendo, que estos niveles de Milei, ellos al final lo han asumido. Yo creo que al final eran una expresión de eso, ciertamente con unos niveles de moderación, sobre todo en el lenguaje, pero en la práctica eran lo mismo. Y al final, por eso, ese gobierno de Milei es un gobierno netamente macrista. Es decir, en términos de lo que cumple son sus un mes, Milei, de las cosas que él planteaba, que eran muy radicales, ha sometido lo que llaman el proyecto de ley ómnibus. Exacto. ¿Qué tanto podría él obtener el apoyo? Primero en el Parlamento y luego socialmente, si él podrá, por ejemplo, hacer pasar esas reformas que él quiere, que son una especie de corte al ras, y resistir, porque vendrá una resistencia, vendrán protestas. ¿Qué tanto? Bueno, ahí hay, don Gustavo, realmente evaluar el tema de la capacidad de reacción y del nivel y la rapidez con la que esa reacción se pueda desarrollar. Es decir, eso es un tema todavía pendiente y sobre todo que está en curso. Pero uno va viendo que como quiera que sea, las fuerzas se van organizando para oponerse a ese proyecto, a ese decreto, que evidentemente anula de un plumazo el Congreso y las funciones que desarrolla, ¿no? Se supone que el Congreso es el que está encargado de legislar. Él, con su decreto, que tiene más de 700 propuestas de leyes, pues evidentemente le va a quitar esa facultad al Congreso. Y por supuesto, ahí se van a ver afectados diferentes sectores sociales. Por ejemplo, hay recortes en el plano laboral, hay con relación al tema de la protesta, ¿no? Una criminalización como tal de la manifestación. Y eso sería una contradicción con la Constitución misma, que por supuesto garantiza derechos. Pero es que esta gente no tienen que ver con eso, ¿no? Yo diría que ahí se hace, lo que había dicho Balaguer con relación a que la Constitución es un pedazo de papel, al final ellos lo están poniendo en práctica a través de esos decretos y de la política que están implementando para la sociedad argentina. Ahora, ¿qué puede significar, doctor, el hecho de que llegue este señor, ¿verdad?, que es un hombre, se puede decir, de verdad atípico, porque más bien parecía un rockero, de hecho cantaba y cosas rarísimas, como su hermana se comunicaba con el espíritu de un perro que se le murió y le decía qué hacer, cosas como esas. Que yo no sé si esa caricatura es un poco para llamar la atención. Es parte, vamos a decirlo así, de los adornos que engalanan al personaje. Bueno, si él sale más o menos bien librado,
porque hay mucha gente que tiene los ojos puestos ahí. O sea, este tipo de fenómeno es lo que pasa con este señor Bukele de Salvador. Hay mucha gente ya aplaudiendo y deseando y anhelando tener un Bukele. Si él sale bien librado, el efecto, porque Argentina es un país importante, tiene un gran peso político y económico, que eso podría tener en la región. Tiene un impacto y repercusión, sí, por supuesto. Vamos a hablar con esa parte, usted me la va a desarrollar cuando volvamos a esta pausa. Doctora Maurice Pérez Vargas, el posible efecto, si este hombre más o menos le va bien, es decir, que haga lo que él piensa que va a hacer. Bueno, lo primero es que la tiene muy difícil, eso es una realidad, no solamente por los sectores sociales que él puede confrontar, que ciertamente están bien organizados, es decir, ahí hay por lo menos organización para poder enfrentar esta situación y ya se vio en todo caso con lo que pasó en Argentina en el 2001. Hay que recordar, por ejemplo, que Milei, siendo economista, reivindicó la obra de Domingo Cavallo, que fue el ministro de Economía de Carlos Menem. Que vino el corralito y todo eso. Y que el presidente de la Rúa finalmente mantuvo porque entendía que era tal vez el hombre que podía salvar la economía en función de que él había creado esa creó crisis. El tollo que él mismo lo desenredara. Y todos sabemos cómo terminó. Primero Cavallo, que fue el primero que renunció, y después, obviamente, de la Rúa. Y hubo una barrida en Argentina en términos políticos, porque obviamente lo que se había desarrollado por lo menos llevó a la sociedad a revisar lo que fue, por ejemplo, la relación con el fondo. Y por supuesto, el nivel de crisis que arrastró, ¿no?, ese modelo económico que al final es el que reivindica Milei, que es el neoliberalismo a un nivel extremo. Esas eran las palabras de Cavallo. Todo lo que es del Estado hay que quitárselo. Y al final ese es el mismo planteamiento en esencia que reivindica Milei con su visión política y por supuesto con el programa que acaba de someter para validarlo a través de la ley ómnibus. Bueno, hay un sector en Argentina que es poderosísimo, porque Argentina es una potencia en la producción de alimentos en el campo. El campo le llaman ellos. Ya ese sector ha confrontado a otros gobiernos. Entonces, ahora mismo, Argentina mantiene una relación comercial con China y por esa vía le vende soja, muchísimos productos, y eso representa decenas de miles de millones de dólares que ingresan a Argentina por esas exportaciones. Él dice que va a eliminar el comercio con China y con todos los países que él dice que son comunistas, según él, porque él no ve matices, todo el que es más o menos de socialdemócrata hacia allá, comunista, según él. Claro. Por eso le decía que él al final, como la mayoría de estas personas de extrema derecha, pues todo aquel que no defienda la idea del mercado y el capitalismo como tal, pues es acusado de comunista. Ahí no hay diferencia, ahí no hay matices, todo es lo mismo. Y desde ahí uno ve la visión y el corte totalitario y fascista, ¿no?, de lo que al final van a implementar en su obra de gobierno. Y por supuesto, el propósito de ello es de destruir todo aquel que represente una visión diferente. Pero ¿podrá él hacer eso? Porque es que ese es un sector poderoso, por ejemplo, de los productores agropecuarios argentinos, que va a resistir, no va a estar de acuerdo con esa ruptura con China, por ejemplo. Por eso decíamos que aquí hay que ver la capacidad de reacción que tengan, en este caso, la sociedad argentina en su conjunto en relación a los proyectos y planes que tiene ese grupo que se ha instalado. Lo otro es que muchos dicen que él podría intentar un Fujimorazo. Si llevarse de hecho, el decreto es ya un intento de Fujimorazo. Pero como el decreto no es fácil que se lo aprueben, que quizá él intentaría hasta con los militares tomar el Congreso. Esas son cosas que no podrían sorprendernos. Pero porque aquí hay ya ciertos precedentes que llegan a esos niveles. Cuando digo precedentes me refiero a lo que pasó en Estados Unidos, por ejemplo, con la toma del Capitolio por parte de los manifestantes de Trump. Claro que no fueron militares que fueron. No, pero evidentemente le abrieron las puertas y se iban a llevar hasta el vicepresidente, que en ese caso era
El vicepresidente de Trump era... Es que a los vices se Sí, olvidan rápido. ayer le decía yo a mi mamá que un vice... Él aspiraba ahora y La desistió. gente no se acuerda. Sí. Es una cosa increíble la función del vicepresidente. Realmente son hasta los mismos gobernantes las que la ponen en tela de juicio en términos de su importancia. Porque obviamente tienen poca representación y poca funcionabilidad en el manejo del gobierno. Pero ciertamente en este caso, o sea, tanto él, Trump, como Bolsonaro, cuando Lula se instala, o sea, barren con el Palacio de Plano Alto y ahí se ve el carácter golpista, el propósito evidentemente de transgredir las normas Y no el respetar orden, la el respeto. democracia. Claro, en esencia al final el ataque es contra la democracia y por eso estos grupos lo menos que tienen es precisamente, o lo menos que venden, porque al final yo creo que ellos hacen las cosas y no les importa, o sea, las hacen a la clara. Esa es tal vez la diferencia con relación a un Macri, que aquí las cosas se hacen de manera más, el término real podría ser descarada, es decir, no se guardan las formas, pero al final no es de sorprender que, como usted dice, él aplique un Fujimorazo, porque al final el mismo Fujimori tuvo éxito. En principio. En principio, por supuesto, cuando implementa su plan, él rompe, en todo caso, con una tradición republicana que existía en Perú y democrática, y por supuesto se barre al Congreso y arma un nuevo orden en donde obviamente él tenía todos los poderes y tenía esa sociedad sumamente bien controlada hasta que finalmente pues comienzan a romperse ese... Y estallar todos esos escándalos de Vladimiro Montesino y todo aquello. Exacto. Pero a mí me preocupa algo, observo con preocupación el contexto mundial ahora mismo, ¿sí? Porque esas corrientes han ido ganando espacio de poder. Europa, con toda su tradición democrática, sin embargo, vemos lo que está pasando en Holanda, Alemania, España casi logra imponerse. Por muy poco, sí. La alianza de Vox con PP, no creo al final, que Sánchez no va a tener su problema. Pero es lo que decíamos, al final, por ejemplo, son partidos, como en el caso del PP español, que es o sea, Vox es un desprendimiento del PP. Y al final es un discurso mucho más claro en términos ideológicos que lo que reivindica el PP, que en el fondo es eso. O sea, ¿de dónde viene el PP? ¿Cuál es su historia? Es de la dictadura. Del franquismo. Del franquismo. Y evidentemente, al final, Vox es la representación otro caso es más la Meloni en Italia, también. Y es cosa de tiempo que en Alemania o Francia no triunfa un partido de esos neonazis. Es cosa de tiempo, exacto. Porque obviamente se han venido dando los pasos. Y además, esa socialdemocracia, en términos políticos, pues ha perdido mucha credibilidad. Se va apareciendo cada vez más a la derecha, sin lugar a dudas. Se ha ido derechizando, no hay casi ningún rasgo o vestigio de una visión de izquierda. Y creo que eso fue lo que le pasó al Partido Socialista Francés, y al final por eso se desfiguró y casi desaparece en la política francesa, porque obviamente al final lo que ellos se reivindicaban ser, no lo cumplían. Y por supuesto cualquier grupo, en este caso de poder, fue fácil para ellos sustraerle esas bases, en este caso específicamente el gobierno de Emmanuel Macron. Bueno, hay otra cosa también, que en gobiernos que se reivindican de izquierda se parecen también, porque lo que ha hecho este señor de Nicaragua, eso no se parece a lo que fue el sandinismo, ni... O sea, hay unas arbitrariedades que tú dices, pero que no puede ser. Se dan todos tipos de situaciones que evidentemente pues hacen que el mundo, la gente lamentablemente pierda algunos referentes. Y eso le resta también, a la gente qué sé yo, desconfía muchas veces también, porque dice, ven acá, pero ¿y qué es esto? Esto no es lo que se pensaba que debió ser, ¿no? Claro, o sea, pero bueno, aquí también se dio ese fenómeno, yo entiendo. ¿Con quién? Bueno, con el gobierno evidentemente del PLD, cuando uno va a la historia y lo que terminó siendo fue un desmonte de todo lo que era la visión que vos le había Pero se fueron más por la corrupción, más que todo. No llegaron al extremo por ejemplo, de conculcar derechos. Asumieron la visión de derecha y gobernaron con los sectores de derecha. Aquí la clase política que gobernó durante el gobierno del PLD era la clase balaguerista. Eso es un hasta hecho. Medio también reivindicaron a los trujillistas también. Por supuesto, pero el balaguerismo en esencia estuvo presente en el gobierno del PLD y estaba manifiesto. Ahí, obvio, la historia está ahí y la foto de Leonel con Balaguer es solamente un símbolo de
ese momento, pero lo que arrastró consigo ese apoyo fue que toda esa clase balaguerista al final lo respaldara, y las políticas al final son en esencia neobalagueristas las que se implementaron. Vamos a otra pausa, doctor, y volvemos. Bueno, doctor, vimos el caso, por ejemplo, de Uruguay, que tuvo la Unidad Popular un tiempo, ganó la derecha. El Frente Amplio. Sí, el Frente Amplio, Unidad Popular de Chile. Bueno, ahí usted cree que podrá volver de nuevo el Frente Amplio, por lo que uno ve. Ellos tienen toda la capacidad, y al final el gobierno de la calle Pou no es un gobierno que ha sido efectivo, inclusive se maneja en bajo perfil. No ha dejado como ni siquiera ha sido tan extremista, pero tampoco ha dejado como una impronta que tú digas. No, exacto, quiere decir, pero porque al final es otro tipo de derecha. Eso sí, hay sus matices, es como en la izquierda, ¿no? Boric no es lo mismo que Maduro, y se sabe manejar en términos de la discusión política con sectores que le pueden adversar en el plano ideológico, pero no necesariamente verse como enemigos, que al final ese es el gran riesgo o el gran peligro de estos grupos de visión fascista, netamente fascista. Sí, que no ven matices. Y que lo ven como enemigo, exactamente. Es decir, se llega a ese nivel y a ese extremo. Por eso, en esencia, el ataque es contra lo que es la vida democrática. Es que realmente hay personas que sus vidas corren peligro a través... Mire el caso de Guatemala. Fue un intento de un golpe antes que Arevalo lo asumiera. Claro, de hecho, o sea, le quitaron a los diputados el Congreso, y la derecha por lo regular tiene ese comportamiento, esa es su característica, ahí no hay mayores niveles de principio para saltarse las normas. Es decir, porque por lo menos hay personas que respetan, que tienen, pero la historia de Chile lo demostró en el año 73. Todas esas democracia cristiana y todos esos grupos políticos que habían y que de algún modo u otro habían lidiado y habían convivido pacíficamente disputándose el poder, lo que es totalmente legítimo y válido, al final ellos apoyaron ese golpe de Pinochet, aunque al final se retractaran. No, y al final ellos fueron víctimas también. Fueron víctimas, pero también fueron parte de ese golpe. Y por supuesto fueron los que contribuyeron a crear la situación que llevó al golpe de Estado. Es decir, que aquí ocurrió un poco así con el golpe a Bosch. Hubo gente que participó y después se dio cuenta del error que había cometido y hasta sufrió las consecuencias también. En algunos casos, sí. Pero es evidente que el sector que se impuso al final pues se mantuvo en el poder. Viendo el continente, bueno, lo más probable, como están las cosas, es que hay una alta posibilidad que Trump regrese en Estados Unidos al poder. Pero en México, lo más probable es que Morena retenga el poder con su candidata. Luego vemos, bueno, ahí está Guatemala, un gobierno liberal. Vamos a ver si lo dejan. Si lo dejan, sí, ahí habrá todo tipo de conspiración. Tenemos un gobierno también de izquierda moderada en Colombia, está Venezuela, que se ha estabilizado, tiene elecciones. Bueno, tenemos ahí Ecuador, hay problemas ahora mismo. Que al final, era lo que decía precisamente Atilio Borón, el modelo de Argentina es lo que sucedió en Ecuador. Hacia donde conduce las políticas de Milei es una mezcla de eso y el buquelismo. Claro. Porque también está hablando de construir una gran cárcel, esa corriente. Ese modelo. Ya hay varios países en Centroamérica que dicen, no, la idea es una gran cárcel y todo el mundo preso. Pero todo al final es fruto de esa tradición totalitaria, de esa visión de tolerancia cero, que al final el neoliberalismo encarnó durante los gobiernos de los 90 y que por supuesto ahora se está reciclando en estos tipos de personajes que evidentemente... A lo que me refiero es que por un otro lado puede ser que haya un contexto que no sea tan fácil para que esos gobiernos crezcan, porque tenemos a Brasil, ahora con Lula, tenemos a Boric, y como decía, Colombia y eso, que ya no es el contexto que hubo una ola en años pasados en que eran todos gobiernos de derecha. Estaba Bolsonaro en Brasil y esa cosa. Es así. Entonces no será tan fácil, porque de todas maneras los países se necesitan unos a otros, un intercambio comercial, lo que fuera. Entonces
Sí, el caso de Milei, dice que va a romper con China, que va a Al romper final, él ¿Con quién va a hacer comercio? o sea, él mismo comenzó a cambiar su discurso desde que llegó. Una cosa era precisamente para alentar a un nivel de militancia política que uno puede decir, vaya, con ciertos niveles de fanatismo, lamentablemente. Por supuesto, ahí hay que entender también que hubo una crisis económica, había una inflación muy fuerte. Y una frustración de una parte de la población que dice, ya, déjame a votar por este loco, a ver qué sale. Por supuesto, exactamente, porque obviamente no veían perspectiva. Lo que decimos anteriormente, es decir, el tema de la responsabilidad que tenían esos ministros que hoy Milei tiene dentro de su gobierno, comenzando por Luis Caputo, que fue el responsable del endeudamiento con el Fondo Monetario de más de 45.000 millones de dólares. Y por supuesto eso fue lo que hundió la economía argentina. Y en ese sentido, por supuesto, las perspectivas y los planes que él tiene al final van a desembocar, sin menor a dudas, por lo menos a mi juicio como cientista social, por lo que uno ve, en lo que hoy en día es, ¿no?, Ecuador, que obviamente es una realidad muy dramática dentro de la población y en donde las organizaciones criminales pues se han apropiado de lo que eran normalmente. Dentro de una semana del está convocada una gran protesta nacional en Argentina, vamos a ver cómo vienen las cosas. Ojalá vamos a seguir viendo sí, esa realidad. Lo que uno espera es que ese pueblo no sufra, porque al final eso es lo malo, que en esas cosas... O lo más trágico. Que es que la gente es la que paga el precio de ese tipo de decisiones de quienes gobiernan. Muchas gracias, Maurice. No, siempre es un honor hablar contigo. Nada, ojalá que el mundo empiece a cambiar para bien, es lo que uno quiere. Esperemos. A ustedes también, amigas y amigos, gracias y nos vemos en un otro programa.